de Cristo reanima tu Bien, estamos analizando este libro y hemos visto que el Señor en los primeros el primer capítulo, algo sucede para que se cumpla lo que el Señor había hablado en relación a este juicio que había caído sobre el pueblo por los años que el profeta Jeremías había dicho. Se cumplió ese tiempo y una de las palabras que hemos visto acá es la palabra que el Señor dice en el capítulo 1, despertó Jehová, dice el espíritu de Ciro, rey de Persia. Todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder en el cumplimiento de los propósitos, de los planes de Dios en estos libros históricos que Pedro, Nehemías, tiene que ver porque así el Señor lo había determinado. El Señor despierta a este rey y este rey recibe órdenes y esas órdenes Él las manda a ejecutar. En los primeros 3 versículos del capítulo 1, que son uno de los pasajes claves del libro, hemos visto cómo este rey de Persia tenía y ordenó, como dice el versículo 2, dice Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Y quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, así lo reconoce Ciro, la cual está en Jerusalén. Y da esta orden, y así como Dios despierta su espíritu, así también en el versículo 5, los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, que fueron las primeras tribus en recibir este mensaje, los levitas, los sacerdotes, todo aquello cuyo espíritu despertó Dios, también dice la Escritura, ellos se animaron para subir, para edificar la casa del Señor. Y claro, fueron, el rey Ciro también entregó todos los utensilios que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y se los dio para que ellos fueran. Pero le hemos dicho que este primer grupo que va está dirigido por Zorobabel. Ellos conducen está en el capítulo 2, en el versículo 1. Ellos van, Zorobabel y Jesúa, y alrededor de 42.360 judíos que hemos dicho, Esdras capítulo 2, verso 64. Todos ellos con mucho ánimo de ir y poder levantar la casa del Señor de nuevo. El versículo 64 dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Y fueron ellos. Y comenzaron a hacer el trabajo, como hemos visto en el estudio anterior. Pero ahora va a suceder algo. En el estudio de este día. Va a suceder algo porque cuando ellos comenzaron a edificar las cosas y hacerlas y poner los cimientos del templo, comienza la oposición para que ellos no cumplan la orden del Señor. Así que hoy vamos a ver el capítulo 4 del libro de Esdras, donde Esdras capítulo 4, vamos a leer algunos versículos de allí, 4 o 5, pero vamos a centrarnos en esta situación. Ellos están con todo el deseo de poder hacer las cosas del Señor, y creo que siempre pasa eso, cuando hay ese buen propósito y ese buen deseo de querer hacer las cosas del Señor, siempre hay adversarios, enemigos, hay gente que se opone para poder cumplir así las cosas del Señor. Y dice el capítulo 4, versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Es-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Estos eran los samaritanos. Zorobabel, Jesús y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.
Pero miren lo que continúa la escritura. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Este versículo ya nos introduce la historia de Esther, que está dentro de esta época. También en los días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabael y los demás compañeros suyos a Artajerjes de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran arameo. Y escriben una carta haciéndole ver al rey de que los judíos estaban en Jerusalén reedificando el templo. Y el versículo 24 de todas estas cosas que ellos escribieron dice que la obra cesó. Dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. La obra fue detenida, ¿no? Luego iba a continuar. Bien, voy a salir de esta parte para poder para volver ahora a presentar el estudio que hoy tenemos. Bien, el título del estudio de esta noche, basado en el libro de Esdras, se llama Fortaleciendo nuestras manos. Y que es lo que el Señor va a hacer con ellos para que ellos puedan continuar la obra del Señor en medio de todos estos adversarios que se levantaron para detener la obra que Dios había ordenado que así se hiciera a través del rey persa Sirio. Cuando los corazones del pueblo de Dios fueron fortalecidos para levantarse y edificar, porque Dios despertó sus espíritus para que fueran y junto con este decreto del rey comenzaron a edificar la casa del Señor, la primera cosa que hicieron, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, en verdad es uno solo, aun cuando tiene estos dos nombres, Esdras, Nehemías, pero es la continuidad de la historia. Aquí estamos estudiando el primer grupo, luego estudiaremos el segundo grupo, y luego entraremos en el libro de Nehemías para referirnos a todos los problemas que tiene el tercer grupo que llegó a la tierra de Palestina para poder volver a edificar las murallas, el templo y todo lo que estaba destruido, de cómo había quedado cuando Nabucodonosor arrasó todo en el tiempo pasado. Dice el libro de Nehemías, en el capítulo 2, 18, hablando de Nehemías, entonces dice, les declaré, que es un texto ahí en el libro, en lo cual él primeramente va y hace una inspección, pero luego les comunica a ellos lo que había recibido del rey. Entonces se les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Y qué dijeron ellos? De acuerdo a lo que dice Nehemías 2:18, ellos dijeron, bueno, levantémonos y edifiquemos, porque la situación en que se encontraban es que la obra estaba detenida. Pero ahora volvía Nehemías con muy buenas noticias de lo que el rey le había dicho, y cuando ellos oyeron esto, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, levantémonos y edifiquemos. Y dice, y así esforzaron sus manos para el bien. Así esforzaron sus manos para el bien. De esto está basado el estudio de esta noche, fortaleciendo nuestras manos. Bien, cuando las manos son debilitadas, no todos están a favor de la edificación, no todos estuvieron de acuerdo de que los judíos volvieran a edificar el templo, las murallas y la ciudad. Aparecieron muchos adversarios y enemigos, y ellos hicieron todo lo posible para debilitar las manos de aquellos que edificaban. Hicieron todo lo habido y por haber. Ya aquí hemos visto cómo están mandando cartas, ya vamos a ir más
al medio de lo que ellos hicieron. Entonces, ahí en Esdras, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero. En el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Aquí hay algunas cosas que ellos hicieron para detener la obra. ¿Qué cosas? Primero, el versículo 4, intimidaron al pueblo de Judá, ¿no? Luego sobornaron, el versículo 5, a los consejeros para frustrar sus propósitos. Escribieron acusaciones, como dice el versículo 6. Estos enemigos, estos adversarios, hicieron todo lo posible para poder detener la obra del Señor. Y las manos que debilitan, estas que estaban actuando, son identificadas nada menos como adversarios y asociados con el diablo. Cuando uno ve la obra del Señor en el Nuevo Testamento, sobre todo ahí en la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo se enfrentó a muchos adversarios. Hay varios adversarios que se nombran ahí en su obra y en el trabajo que hizo en Éfeso. El libro de los Hechos así lo señala en el capítulo 19. Pero cuando Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 9, él señala, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Dios había abierto una puerta muy grande para la predicación. Toda Asia estaba oyendo el Evangelio. Dios estaba haciendo milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Sin embargo, comienzan a aparecer estos adversarios, estos exorcistas ambulantes, estos hacedores de templos hechos con las manos y diciendo de que eso eran dioses, a lo cual el apóstol Pablo claramente señalaba que no. Pero todos estos comerciantes que vieron su dinero mermado se levantaron para poder detener el trabajo y la obra que se hacía ahí en Éfeso. Pues ellos se llamaron adversarios. Esos son los adversarios, los que se levantan para detener de alguna manera el progreso del Evangelio, o en este caso el progreso que los traían estos judíos que venían para poder edificar la casa del Señor. Pero el Señor, a través de Pablo, escribiendo a los cristianos en Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 28, les dio aliento a ellos, aunque Pablo estaba preso. Sin embargo, el Evangelio estaba teniendo un gran progreso también, y le pide a los hermanos en Filipos que no se intimiden. Dicen, nada intimidado por los que se oponen. Esta es la manera que nosotros, y esta es la manera como vamos a ver que el libro de Esdras está señalando, ellos hacen. No hay que intimidarse por los que se oponen. Cuando hay ese propósito de hacer las cosas del Señor, tenemos que fortalecer nuestras manos, tenemos que fortalecernos interiormente, porque no tenemos que tener miedo de los que se oponen. Siempre va a haber personas que se van a oponer a las cosas del Señor, a las cosas buenas del Señor. Siempre va a haber gente que va a tener ese negativismo, esa forma de pensar erróneamente contrario a como Dios piensa que deben hacerse las cosas. En el caso de lo que Pablo escribe en Filipenses, capítulo 1, versículo 28, dice que nada intimidado por los que suponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero más para vosotros de salvación, y esto de Dios. El hermano Pedro también nos hace ver que quien se opone a la obra del Señor es el mismo diablo. Y le dice a los cristianos cuando escribe en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sé sobrio, le dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es el adversario, eso es el enemigo, el que siempre se va a oponer y siempre va a tratar de debilitar las manos
de aquellos que tienen ese buen deseo de poder hacer la obra, de trabajar en las cosas del Señor, de mirar adelante, cuando las manos son debilitadas, el trabajo es impedido y detenido. Eso es lo que sucede aquí en el capítulo 4, versículo 24. La obra se detuvo, cesó, dice la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén, quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Lograron, ¿no? Lo mismo hicieron con el tercer grupo, que vino con Nehemías. Los enemigos buscaron infligir temor también en Nehemías. Ese tercer grupo tuvo la misión de edificar la muralla. Y Nehemías escribe en Nehemías capítulo 6, versículo 9, él escribió esto y dice, porque todos ellos nos amedrentaban. Dice, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, dice, oh Dios, fortalece tú mis manos. Buscó la fortaleza en el Señor. Buscó la fuerza en el Señor. Así como Cristo, hace poco oíamos del hermano Efraín, en quien buscó la fuerza y la fortaleza en medio de toda la situación que habría él de enfrentar. Así lo hace también Nehemías. Ellos querían que las manos de ellos estaban esperando de que ellos cayeran y que no iban a completar la obra, pero Nehemías dice, Señor, fortalece tú mis manos, que si tú fortaleces mis manos para el trabajo, para la obra, la vamos a hacer. Jesús, en el capítulo 10 de Mateo, en el versículo 28, nos da aliento en medio de todos estos adversarios, enemigos que se oponen a nuestro crecimiento o a las cosas del Señor. No temáis, dijo Cristo, a los que matan el cuerpo. Mas al alma no pueden matar. ¿A quién deben temer? Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero no tengan temor de los hombres. No tengan temor. Hay que cumplir y hacer la obra del Señor a pesar de todos los obstáculos que puedan venir. Yo creo que el libro de Esdras y Nehemías nos ayudan mucho a poder entender esto, a poder comprender la fortaleza, la fuerza que ellos reciben a pesar de todos estos inconvenientes, de todos estos adversarios que se levantan para que ellos no edifiquen el templo, no edifiquen las murallas, no puedan volver a construir la ciudad de Jerusalén. Bueno, el mismo libro de Esdras, en el capítulo 8, en el versículo 22, Esdras está diciendo cómo era necesario pedir la mano de Dios en lo que en esto, como dice el capítulo 8, versículo 22, porque tenía una tremenda responsabilidad. Este es el segundo grupo, ya vamos a estudiar el segundo grupo que va con Esdras, y él necesitaba, porque llevaba muchos bienes hacia la ciudad de Jerusalén, y dijo él en el versículo 21, dice, publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. El contexto indica que ellos llevaban mucho dinero, mucho oro, muchos talentos de plata, mucha riqueza, y por lo tanto, al llevar tanto, necesitaban ser protegidos y que nada les sucediera. Pero él era un hombre que confiaba en que la mano del Señor, de nuestro Dios, como le dijo al rey, es para bien sobre todos los que le buscan. Por lo tanto, nosotros
O sea, iremos y el Señor va a ser con nosotros. No necesitamos ayuda, no necesitamos tropas ni gente de a caballo que pudiera ir custodiándonos, guardándonos, protegiéndonos. Él dice, bueno, el Señor va a ser con nosotros. El profeta Zacarías, que fue Ageo, Zacarías, profetas que predicaron en este tiempo, de Esdras y Nehemías, ahí él también dice la escritura en Zacarías capítulo 8, en los versículos 9 y 13, que Zacarías también fue, como dice el capítulo 5 de Esdras, los que animaron al pueblo para poder hacer y construir el templo del Señor. En el capítulo 5, en el versículo 1, profetizaron Ageo y Zacarías. Por eso es interesante el estudio de Ageo y Zacarías en este periodo. Hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien dice estaba con ellos. Así lo señalan estos libros. Si uno va ahí a estos últimos profetas que contiene el Antiguo Testamento, va a poder leer esto. Por ejemplo, el profeta Ageo, que es muy corto, son dos capítulos, señala, dice, en el año segundo del rey Darío, que es el año en que el rey Darío ahora va a mandar un decreto en la cual va a responderle a aquellos que escribieron anteriormente pidiendo detener la obra del Señor. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Esto se refiere al primer grupo. El primer grupo ha ido con Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, dice, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y bueno, dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, dice su Dios. Es tremendamente interesante, porque estos son los profetas que por parte de Dios animan a este primer grupo de parte del Señor para que comiencen este trabajo. En el caso de Zacarías, yo voy a leer algunos versículos, el capítulo 1, versículo 1, esto ocurre en el 8º mes del 2º año de Darío, que vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequía, hijo de Ido, diciendo, dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
No seáis como vuestros padres, los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Había que volver a construir el templo. Era el propósito de Dios. Dios estaba animando todas las cosas, pero había que volver con todo el corazón. Era la hora de volverse para hacer, no solamente construir ese templo, sino también arrepentirse y volverse a hacer la voluntad del Señor. Ahí el profeta Zacarías, en el capítulo 8, también en el versículo 9 al 13 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque estos profetas hablaron palabras para animarlo al pueblo. Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Esto había ocurrido. Eso está lo vimos en la clase pasada, en Esdras capítulo 3, donde se pusieron los cimientos, y hubo mucho gozo, hubo mucha alegría, de todos, especialmente de los más ancianos que habían visto la casa del Señor en todo su esplendor. Ahora hubo mucho gozo. Entonces, de eso se está refiriendo Zacarías. Desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Este es muy interesante, porque hay muchos que malinterpretan las profecías, tanto de Isaías, de Jeremías y de estos profetas en relación a un posible retorno del pueblo judío a la tierra prometida en los últimos tiempos. No, esto tiene que ver exclusivamente con el remanente, con este. Primeramente tenemos que entenderlo de este remanente que Dios dejó, que ahora iba a volver para que se pudiera cumplir los propósitos, los planes que Dios tenía en cuanto a la venida del Mesías. Dice, porque habrá simiente de paz, eso es lo que iba a pasar desde ahora. La vid dará su fruto y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que, como fuiste maldición entre las naciones, o casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis. Esto es lo que pedía el Señor: esfuércense vuestras manos, más esfuércense vuestras manos. Había que ahora hacer, había ahora que edificar, había ahora que poder trabajar y hacer lo que Dios estaba ordenando. En el capítulo que hemos visto en el 4, esta carta que envían estos adversarios, en el cual la obra se detiene, y estos profetas, Ageo y Zacarías, comienzan a animar esta situación. La Escritura nos dice que, vamos a leer el capítulo 5, ya leímos el versículo 1, vamos a leer el versículo 2 hacia adelante. Dice: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tannai, gobernador del otro lado del río, y dice, y Setar-Boznai y sus compañeros le dijeron así: ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? No olvidemos que el capítulo 4, versículo 24, la obra se había detenido hasta el segundo año del reinado del rey persa Darío. Entonces, ahora ellos, asombrados por lo que está sucediendo, bueno, les preguntan: bueno, ¿quién ha dado esta orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Dice: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos, los judíos, y no le hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Ellos siguieron y dijeron: bueno, llevemos este asunto a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Aquí está la copia, tanto en el capítulo 4, la carta que habían mandado antes para detener la obra, como esta carta que también es mandada por este gobernador
y otros gobernadores enviaron al rey Darío. El versículo 6, esta carta fue enviada al rey Darío. Y así está escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio el rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndole así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, está refiriéndose a Salomón. Más después de que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él lo entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero del rey Ciro de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese edificada. Y también los utensilios de oro, de plata y de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma tu utensilio, ve y llévalo al templo que está en Jerusalén, y sea edificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y desde entonces hasta ahora se edifica, aunque no está concluida. Ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Claro, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y precisamente así se encontró este memorándum, por así decirlo, esta memoria, que en el versículo 3, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes. Su altura, incluso dio el metraje, 60 codos, y de 60 codos son churas, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado, imagínense, por el tesoro del rey. También entregó los utensilios de oro, de plata, de la casa primera de Dios, los cuales Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, lo había llevado a Babilonia. Todo fue devuelto al templo que está en Jerusalén. Entonces le dice el versículo 6, ahora pues Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, vuestros compañeros, los gobernadores que estáis del otro lado del río, alejaos de allí, dejad, orden imperativa, orden, que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuera necesario, becerros, carneros, corderos para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificio agradable al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por él. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Sea cumplido prontamente. Esto es impresionante. Como cuando Dios está detrás de todas las cosas. Cuando es Dios el que fortalece nuestras manos. Cuando se hace la obra del Señor. Cuando cumplimos sin temor ni miedo, el Señor va a estar siempre con su pueblo. De acuerdo al versículo 15,
Esdras capítulo 6, versículo 15, dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y fíjense, el 6º año del rey Darío es el año en que Zacarías comenzó a predicar. El templo ya estaba construido, pero ahora era necesario cambiar el corazón. Ahora venía la parte espiritual, y es la que la vamos a ir viendo con este segundo grupo, en el cual va a venir este varón Esdras, que de acuerdo al capítulo 7 de Esdras, versículo 6, dice el texto, Esdras subió de Babilonia, era un escriba, dirigente en la ley de Moisés que Jehová había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Él va a venir ahora con este segundo grupo, donde se va a encontrar con situaciones ahora complicadas en la parte de la obediencia a la ley de Dios. Quedan 5 minutos. Y la va a hacer cumplir con todo el corazón. Pero lo más grande de todas estas cosas que encontramos en el libro de Esdras es que el pueblo está también dispuesto a poder cambiar y poder limpiarse de todas las cosas para poder servir al Dios del cielo. Es tan importante animarnos, levantarnos y edificar. Tenemos un trabajo enorme que hacer hoy en la iglesia del Señor, pues levantémonos, animémonos. Dios nos ha dado todo a través de Jesús, de sus 2 apóstoles, para animarnos, para seguir adelante, para mostrarnos el camino. Muchas veces hay mucha gente que quiere ser salva, pero no quiere obedecer. Hay gente que dice, yo quiero ser salvo, pero no quiere obedecer lo que Dios dice en la palabra del Señor. Bueno, yo he escuchado a personas, ¿cuándo vamos a tener un lugar donde reunirnos? Pero no están dispuestos a poder dar lo necesario para poder hacer la obra del Señor. La clase que viene, vamos a entrar en esa parte, en la importancia de cómo ellos reaccionaron frente a lo que Dios pedía, cómo todos estuvieron dispuestos para poder dar voluntariamente, para poder edificar el templo del Señor. Es una gran lección que espero que ya el próximo martes podamos compartirla y podamos aprender. Digo esto porque a veces hay mucha gente que dice, bueno, la iglesia no tiene ancianos, pero ¿qué hacemos nosotros? Porque tenemos que cumplir lo que la Escritura indica para poder ser un anciano, un pastor o un obispo en la iglesia. Hay muchas cosas que tenemos que edificar y hacer en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Pues no olvidemos, la mano del Señor va a estar siempre sobre su pueblo. Dios nos bendiga.